Comenzamos. Para una mejor experiencia, por favor, pon tu teléfono en modo silencio. Hola a todos, muy buenos días. Antes que nada me presento. Soy Odalis Cota y formo parte del equipo comercial de G7 Celtas Integrales. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, el tema que estaremos revisando el día de hoy es detección y corrección de vulnerabilidades mediante la IA. Como la mayoría de los asistentes que nos acompañan hoy trabajan en ti, saben que constantemente surgen nuevas vulnerabilidades y que mantenerse al día, pues con todas ellas no siempre es una tarea sencilla. Y la realidad es que muchas veces el reto no es únicamente detectarlas, sino saber cuáles atender primero, ¿no? Y cómo aprovechar mejor el tiempo y los recursos que tenemos disponibles. Y justamente por eso nos pareció pues importante compartir esta sesión con ustedes. Durante el webinar estaremos viendo cómo la inteligencia artificial puede ayudar a simplificar este proceso. Además, queremos que esta sesión sea interactiva, así que los invitamos a compartir cualquier duda, pregunta o comentario que vaya surgiendo durante la presentación con toda confianza. Lo pueden dejar en el espacio de preguntas y respuestas o aquí mismo en el chat. Y bueno, sin quitarles más tiempo, me gustaría dar la bienvenida a Rafael Aguilera, arquitecto de solución para Latinoamérica de Vicarious, quien será nuestro speaker el día de hoy. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Excelente. Muy buen día, muchas gracias a todos por estar presentes y muchísimas gracias a GL7 por esta invitación a esta sesión. Listo. Entonces, bueno, pues ahora sí que muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como bien ya nos hicieron favor de introducirnos y de presentarnos, el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de las diferentes formas en que hoy en día tenemos para poder hacer una identificación de vulnerabilidades y una correlación de las mismas, principalmente con el objetivo de tratar de entender también lo que está sucediendo hoy en día en el mundo del cibercrimen, ¿no? Vemos que cada vez más hay diferentes formas tanto de identificar de vulnerabilidades o inclusive de los propios criminales de poder aprovechar las mismas. Entonces hay que ir cambiando un poquito con respecto a las formas de tanto de detección como de remediación, como para poder ir viendo cómo poder aprovechar la misma tecnología para poder contrarrestarlas, ¿no? Entonces, como bien ya me hicieron favor de solicitarlo, les voy a pedir por favor que tengamos una sesión lo más interactiva que se pueda. Si pueden escribir sus preguntas o sus dudas aquí directamente en el chat, con gusto los vamos a poder contestar. Y sin más preámbulos, vamos comenzando con la pregunta más escuchada en los últimos 6 años, que es, voy a compartir mi escritorio y por favor díganme quién la pueden ver o no. Entonces, listo, es más fácil compartir el escritorio completo y ahí estamos, ¿no? Entonces, vamos comenzando con algunos statements bastante interesantes, ¿no? Que nos dice, las organizaciones son vulnerables a los ciberataques debido a los obsoletos métodos de priorización y remediación de vulnerabilidades. Pónganse nada más a pensarlo, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros directamente en nuestra organización para podernos proteger? Seguimos utilizando la misma idea de lo que hacíamos hace 10, hace 20 años, hace 30 años. Pongámonos a pensarlo, cómo se pensó la seguridad hace bastantes años conforme lo estamos haciendo o como lo estamos protegiendo hoy en día. Entonces, la realidad es que seguimos utilizando mecanismos obsoletos para poder remediar, ¿no? Entonces, se lo dejo de más como para que lo pongan a pensar. Y otro punto y otro tema interesante es el tiempo promedio para identificar una vulnerabilidad es de 194 días. Este dato es súper interesante porque pónganse a pensar o pónganse a ver los diferentes estadísticas y números que existen al día de hoy. Más o menos se calcula que al mes tenemos alrededor de 3,000, 3,500 vulnerabilidades nuevas. Si nosotros de esas 3,000 vulnerabilidades vamos a individualizarlas, cada una nos tardamos en poder identificarlas. No estoy hablando de remediación, no estoy hablando de nada, solamente saber que las tenemos. Estamos hablando de que tenemos un promedio de 194 días únicamente para identificación de vulnerabilidades. Entonces, es otro punto importante que hay que ir reflexionando, ¿no? Pues bueno, como ya les platicaba, mi nombre es Rafael Aguilera, yo vengo de Vicarious, yo soy Solution Architect para Latinoamérica y vamos a hablar el día de hoy de
de este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, nosotros como organización nos hemos centrado mucho en poder resolver o poder remediar lo que importa antes de que realmente nos importe. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces, a lo mejor, en la gran mayoría de las organizaciones o muchas veces tenemos que esperar a que algo explote para poder empezar a tomar acción sobre esto. Y no debería de ser así, deberíamos de poder de alguna manera buscar la manera de poder resolverlo antes de que realmente sea un tema importante. Y para eso, obviamente, tenemos que buscar diferentes mecanismos para poder ir un paso adelante que los cibercriminales o un paso adelante de lo que está sucediendo hoy en el mundo del cibercrimen, ¿no? Entonces, partiendo de este statement, es importante clarificar quién es Vicarious. Nosotros somos una empresa que fuimos fundados en el año 2016. Somos una empresa israelí. Hoy en día tenemos presencia en más de 80 países con más de 5 millones de activos instalados a nivel mundial. Y esto es un tema súper importante porque en un corto tiempo dentro del mercado hemos logrado obtener diferentes reconocimientos de la industria a nivel de la plataforma como tal y a nivel de cómo funcionan las soluciones, que la propia industria está diciendo que deberías de tener una herramienta similar a esta por la forma en como pensamos. Y esto lo vemos reflejado en clientes de todos los tamaños, de todos los tipos, de todos los sectores, como pueden ver aquí en esta gráfica, ¿no? Tenemos clientes tanto de finanzas, del sector público, service providers, infraestructura, etc. Pero un punto importante es que muchas de estas empresas que ustedes están viendo aquí, algunas más conocidas que otras, pero importante es que muchas de estas entran justamente por Latinoamérica. Y esto no es casualidad, esto es debido a que entendemos perfectamente qué es lo que sucede de este lado del mundo y nos adaptamos perfectamente a las diferentes tecnologías, a los diferentes ambientes, a las diferentes situaciones que pasan de este lado del mundo, ¿no? Es decir, para nosotros no existe empresa pequeña, no existe empresa grande, simplemente son empresas que están preocupadas por resolver algún problema. No importa si estamos pensando en proteger 5 o 10 equipos o si estamos queriendo proteger cientos de miles. Y esto lo vemos reflejado en empresas que, como pueden ver aquí, pues son algunas de gran tamaño. Entonces, justamente tenemos perfecto lo que sucede de este lado del mundo y nos adaptamos perfecto a las necesidades particulares. Entonces, ahora sí, entrando un poquito más de lleno y en materia en el tema como tal de lo que nos trae el día de hoy la sesión del webinar. Entonces, una vez hablamos hace ratito acerca de cuánto tiempo tardamos en identificar las vulnerabilidades, pero una cosa es la identificación y otra cosa es cuánto me tardo en remediarlas. Fíjense, estamos hablando de que si me estoy tardando prácticamente 200 días en saber que tengo algo y ya que sé que lo tengo, me tardo en promedio 102 días en resolverlas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una simple vulnerabilidad permanece dentro de mi red más de 300 días, prácticamente un año. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que les decía hace rato, en el volumen y la cantidad de vulnerabilidades que tenemos al mes, pues entonces imagínense, estamos hablando de que pues tenemos o estamos trabajando con una seguridad que probablemente tenga obsoleta pues varios años atrás, poniéndonos a pensar en el estimado caso y en el específico caso de que pudiéramos resolver todo lo que encontramos. Entonces es un punto importante. Número 2. El 60% de las vulnerabilidades permanecen sin parches, inclusive 6 meses después de que existe un descubrimiento o una vulnerabilidad, de que esta vulnerabilidad se conoce o que se da a conocer como tal, ¿no? Públicamente. Entonces, este también es un punto súper importante porque, ¿qué quiere decir? Que independientemente de que de alguna forma yo no estoy pudiendo tener una respuesta prácticamente inmediata o una respuesta adecuada a las vulnerabilidades que encuentro, aún así, aunque lo quisiera hacer, no se pueden parchar o no tengo la posibilidad de hacerlo. Otra estadística interesante es que dice que el 87% de los CVEs tienen un exploit antes de que exista un ataque. Si esto fuera cierto, si esto realmente es una estadística correcta, estamos hablando de que probablemente yo podría estar 2, 3 pasos adelante de los cibercriminales y que mi red debería de estar al día antes de que siquiera el propio cibercriminal tuviera acceso a mi red. Este es un punto interesante y es un punto mucho a discusión porque si nos ponemos a pensar hoy en día en lo que tiene que ver con los famosos ataques del Cloud Mythos o el descubrimiento de vulnerabilidades a través de la inteligencia artificial, pues eso querría decir que la propia inteligencia artificial debería no está descubriendo las cosas a la velocidad que realmente lo dice. Aquí la pregunta será, ¿es cierto que va más adelante que nosotros o no? Pero bueno, la estadística nos dice esto, ¿no? Y el otro punto importante es que 15 minutos son suficientes para un cibercriminal para poder explotar una vulnerabilidad que fue publicada, ¿no? Entonces,
inclusive hoy en día existen muchas empresas que se dedican a hacer esto y que te garantizan que en cierto tiempo pueden explotar vulnerabilidades para entregarte un reporte de por cómo lo hicieron y por dónde lo hicieron. Entonces nos ponemos a pensar un poquito en todo este escenario del cibercrimen al día de hoy y nos ponemos a pensar con respecto a estas cosas que les acabo de comentar, que los ciberatacantes hoy en día están actuando muchísimo más rápido. La parte de la inteligencia artificial también está tomando mucha relevancia en la parte de identificación y explotación de vulnerabilidades. Ayer veíamos una noticia bastante interesante de OpenAI, no sé si la llegaron a ver, pero justamente decía que estaban haciendo algunas pruebas directamente en un sandbox y la propia inteligencia artificial se escapó de este sandbox y empezó a atacar otras empresas similares. Entonces, fíjense, pónganse a pensar si esto está pasando en un ambiente controlado. Imagínense lo que pasa en general en el mundo del cibercrimen con cibercriminales que están ocupando la propia inteligencia artificial para poder explotar las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, este punto toma mucha relevancia. Otro punto importante también es que, bueno, las empresas están siendo atacadas cada vez más por este tipo de incidencias, y con lo que platicamos ahorita del tema de OpenAI, toma mucha relevancia también esto. Y que también muchas de las herramientas o las utilerías que se ocupan hoy en día prácticamente hacen referencia a lo que son los CVEs críticos, ¿no? O que ya tienen información crítica que probablemente si nosotros nos ponemos a pensar en que no estamos teniendo una respuesta tan inmediata dentro de la parte de la remediación, pues probablemente también estamos siendo susceptibles a través de cosas que las propias herramientas o los exploit kits ya tienen hoy en día disponibles, ¿no? Entonces, otro punto importante es que también gran parte de estas explotaciones o de los ataques que se están viendo hoy en día son de herramientas o de vulnerabilidades conocidas como punto número 1 del vector de ataque, que esto seguramente va a cambiar en los próximos meses. Y y hablando específicamente de un tipo de ataque muy particular que tiene que ver con el tema del ransomware, que hoy en día es un dolor de cabeza en grandes las empresas, nos dice que prácticamente el 70% de estos ataques entraron justamente con sistemas que no fueron actualizados correctamente. Entonces, ese es nuestro panorama de amenazas al día de hoy, ¿no? Sabemos que entonces tenemos un riesgo, que tenemos una problemática, que tenemos que ir actuando con respecto a lo que está pasando hoy en día en el mundo como tal de la ciberseguridad. Entonces, esto nos pone a pensar desde cierto punto en qué tendría yo que hacer para empezar o tratar de ir un paso adelante. Y uno de estos puntos tiene que ver específicamente con lo que es la parte del factor humano. El factor humano, recordemos que el usuario es el eslabón más débil dentro de la cadena de la seguridad. Y si nos ponemos a pensar nada más en el usuario, sino en los propios equipos que administran la parte de la ciberseguridad, hay unas estadísticas también bastante interesantes que nos dicen que el 76% de los equipos de seguridad consideran que prácticamente, o más bien se considera que el equipo de ciberseguridad es el propio cuello de botella interno. Pónganse nada más a pensar ustedes de repente dentro de sus propias organizaciones cuando dicen, oye, ¿sabes qué? A ver, de acuerdo a la auditoría, de acuerdo al análisis, de acuerdo a lo que sea, dice que yo tengo que implementar un parche de seguridad o tengo que hacer cierta contención a través de cierta remediación. ¿Cuántas veces o en cuánto tiempo ustedes pueden dar respuesta a estas acciones que les está pidiendo auditoría o a estas acciones que está pidiendo ciberseguridad? Probablemente no vamos a poder ir a la misma velocidad que se requiere y con base a la cantidad de cosas que estamos viendo, tampoco vamos a poder ir a la misma velocidad que se requiere. Por consiguiente, nosotros somos el mismo y el propio cuello de botella. Y eso es un factor humano. Otro punto importante también nos habla que el 41% de las organizaciones basan toda su estrategia de remediación y de detección en archivos de Excel. Si no, muchas veces de repente utilizamos herramientas, ya sea gratuitas o pagadas, lo que quieras, pero que te dan un reporte tal cual en un Excel que te dice, eres susceptible a 200,000 vulnerabilidades. Entonces tengo un archivo de Excel con 200,000 líneas de código. Y eso pensando en que de alguna manera son las únicas. Pero si te puedes pensar en probablemente alguna de estas cosas diga, esta vulnerabilidad la tienes en 20 equipos, en 50, en 30, en 10. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros quisiéramos llevar únicamente la administración de lo que se está haciendo a través del propio Excel, pues imagínense la labor maratónica que tenemos que hacer con respecto a esto. Y gran parte de las organizaciones basan su seguridad aquí. Otro punto importante nos dice es que un solo analista trabajando y conociendo y que sea realmente un experto es capaz de poder administrar
administrar alrededor de 1000 vulnerabilidades al mes. O es más, o son 1000 vulnerabilidades que aproximadamente debería de poder administrar. Si nos ponemos a pensar en que realmente esto no es tan cierto, o que hay un volumen significativo, o hay o que esto está avanzando de una manera mucho más rápida, ¿de qué tamaño tendría que ser el equipo que tengo localmente para que pueda responder ante la situación real de las vulnerabilidades? Este es otro punto importante también para pensar. Y otro punto importante es que en la gran mayoría de los casos, el 53% de las alertas se consideran irrelevantes. Ustedes díganme cuántas veces o cuántas herramientas no tienen dentro de su organización que les generan alertas, ¿no? Que si el SIEM, que si el EDR, que si el XDR, que si la plataforma de tal, y les mandan alertas que al principio dices, uy, hubo una incidencia, hubo esto. Llega un momento en que ya lo ves tan normal que no le haces caso a todas esas cosas o a todas esas alertas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que toda esa información que por algo está ahí, que por algo me lo está alertando, que por algo me lo está mostrando, qué tengo que hacer para que eso realmente se vuelva relevante o para que eso yo pueda empezar a tomar acción sobre esto? Entonces, si nos ponemos a pensar nuevamente y viendo un poquito los fríos, los números de todo esto, ¿qué pasa? Pues que realmente no tenemos un equipo suficientemente, no porque no sean capaces de, pero no tenemos un equipo que realmente pueda responder de una manera tan eficiente a toda esa visibilidad y esa acción en tiempo real a la cual yo debería de poder responder. Y de alguna manera, si te pones a pensar también en la estadística de que dice que para el año 2030 más del 60% de las empresas van a carecer de gente experta en seguridad informática, pues entonces eso complica también la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez la gente se vuelve mucho más cara. Sí la encuentro porque no va a haber suficiente gente que pueda cubrir con todas las posiciones que se vayan a tener, y entonces eso empieza a complicar también un poquito mi perspectiva a nivel seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente pues estamos inmersos dentro de una tormenta que se va a desatar cada vez más o que se puede volver cada vez más complicada, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para empezarme a preparar ante estos escenarios que de por sí ya se ven caóticos y parece ser que el camino va hacia allá? Entonces, número importante, justamente lo que decíamos, hoy en día no existe un talento específico para o gente tan capacitada o que tenga cierto nivel de capacidad de análisis y de conocimiento para poder responder ante los diferentes escenarios que tenemos hoy en día. Otro punto habla acerca de la explosión de las vulnerabilidades, ¿no? Cada vez más hay más vulnerabilidades, cada vez vemos más que la inteligencia artificial explota estas vulnerabilidades o las descubre. Entonces esto se va a venir también como una estadística muy importante que va a ir subiendo, ¿no? De hecho, podemos compartir N cantidad de gráficas y estadísticas, no de Vicarious, sino estadísticas públicas y los propios organismos que las reflejan, para darse una idea de que pues, realmente todo esto va cada vez un poco más complejo, ¿no? Otro punto importante es que nos dice que hay un incremento de amenazas no parchables. Las propias plataformas o los propios organismos, las propias empresas que desarrollan las aplicaciones que hoy en día son explotadas, no tienen la capacidad técnica para responder a la misma velocidad del descubrimiento de las mismas. Es decir, un Microsoft, un Java, un Oracle, la herramienta que ustedes quieran, no quiero poner nombres en general, pero la gran mayoría de las empresas no están pudiendo responder ante realmente la cantidad de incidencias que se están teniendo. Y si estamos teniendo un incremento y una explosión a nivel de detección de vulnerabilidades, esto cada vez se va a volver más complejo. Y último punto es que hoy en día ya no nada más la IA te sirve para poder descubrir las vulnerabilidades, sino que existen ataques automatizados. Y dicho sea de paso, y lo que vimos el día de ayer, lo que pasó con este tema de OpenAI, ¿no? La propia IA fue capaz de brincarse las propias reglas que se establecieron para poder inclusive descubrir y comprometer diferentes sitios que ni siquiera estaban identificados o marcados como parte del objetivo de las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de ocupar la propia, tanto las herramientas existentes o las propias herramientas que están utilizando que pueden utilizar los cibercriminales para podernos proteger, ¿no? Y aquí es donde te pones a pensar en ese tema de
¿Cómo empieza a tomar relevancia entonces la inteligencia artificial también dentro de mi organización? La inteligencia artificial no nada más me sirve para hacer el meme del gatito y para poder hacer algún texto en particular o para que me haga la presentación a través de mi propia plataforma, ¿no? Sino que de alguna manera la propia inteligencia artificial debería ocuparse en otros mecanismos o inclusive nosotros ocuparla para mejorar, ¿no? Entonces, esto nos pone a pensar que la seguridad reactiva ya no es suficiente. ¿Por qué? Antes era cuando sabíamos que algo llamábamos una acción. Sabíamos que se metía un ladrón por la ventana, pues cierra la ventana. Sabíamos que se podía meter un ladrón por la puerta, pues entonces cierra la puerta. Pero más bien aquí deberíamos nosotros pensar en qué tengo que hacer para que ni siquiera ponerme a pensar en que vaya a haber un ladrón aquí afuera, sino tratar de tomar las acciones antes de que siquiera el ladrón quiera pensar en entrar a nuestra casa. Entonces, algunos puntos específicos que hablan de esto, que nos dice que hoy en día los equipos de seguridad ya están sobrepasados por el volumen y la velocidad de la información. Y esto también es un punto importante a hacer mención, porque comúnmente cuando hablamos de un equipo de ciberseguridad, no estamos hablando de que únicamente están destinados a la parte de la detección de las vulnerabilidades. Dentro de su parte de su job description y dentro de la parte de las cosas que tienen que resolver, tienen una lista interminable de cosas que atender. Y una de esas tiene que ver con esta parte de la identificación de las vulnerabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada vez se puede volver más irrelevante el tema de la detección o que cada vez se vuelve más irrelevante el tema de la priorización. Entonces, ¿por qué? Porque hay otras cosas y otras 20, 50 cosas que tienen que atender. Entonces, ¿qué sucede? Los equipos hoy en día están sobrepasados. Otro punto importante es que existen demasiadas herramientas que no permiten delegar la información. Ustedes no me dejarán mentir, a lo mejor me pueden decir, lo que pasa es que yo en mi organización tengo la herramienta, la roja, la amarilla, la verde, la azul, la que quieran, y tengo 300 herramientas. ¿Ok? ¿Quién es el experto de cada una de ellas? ¿Es la misma persona? ¿Realmente tiene la capacidad de poder administrarlas todas? ¿Realmente tiene la capacidad de poder correlacionar lo que está pasando entre ellas? ¿Qué pasa cuando una herramienta detecta una cosa y la otra herramienta detecta otra cosa? ¿Quién es la que está bien? La realidad es que las dos deberían de estar bien, pero a lo mejor por el mecanismo de detección cambia el tema de lo que está identificando cada una de ellas y hay que entender el por qué, cómo están funcionando. ¿Realmente tenemos a alguien que platique y que lo resuelva? La gran mayoría de las veces podremos decir que no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que pensar en cómo poder hacer que todas estas cosas platiquen entre sí y que nos puedan dar información suficiente para poder tomar decisiones un poquito más certeras. Otro punto importante que dice que los parches y manuales y las herramientas aisladas retrasan la respuesta. Justo lo que platicábamos ahorita. Yo sé que tengo que aplicar un parche específico de tal cosa, de tal sistema operativo, de tal aplicación, lo que sea, pero realmente tengo la velocidad, tengo el poder de poder hacerlo, tengo la velocidad para poder hacerlo o inclusive lo puedo hacer. Porque muchas veces el tomar la decisión de hacer una remediación no tiene nada más con verla con la capacidad. Muchas veces tiene que ver con la propia operación de la red. Yo no puedo sacrificar o poner ese parche porque no funciona la aplicación core business de negocio. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces tomamos y asumimos el riesgo de no parcharlo. Si estas situaciones pasan, pues entonces imagínense, y hablando de situaciones críticas, imagínense qué pasa cuando de todos modos no tengo herramientas que también me ayudan a distribuirlo de manera masiva. Empieza a haber también una complicación a través de quién es el responsable de poder ejecutar esto. ¿Quiénes son o qué herramientas tengo para poder resolver? Otro punto importante tiene que ver con cada vez más estamos presionados por el tema del cumplimiento de alguna regulación en particular. No, pues lo que pasa es que la empresa se está enfocando en certificarse con 27,000 o con GDPR o con cualquier otra cosa. Entonces, muchas veces el tema de estar preocupados en ver si estamos cumpliendo con los lineamientos también retrasa nuestros procesos internos de la remediación. Y no porque el proceso esté malo o porque la certificación esté mal o lo que sea, sino porque muchas veces, cada vez más vamos complicando el tema de todo lo que tenemos que hacer para poder cubrir con ciertos puntos o ciertos lineamientos. Y por último, lo más crítico y lo más importante de todo esto, mientras yo estoy tratando de pensar en ver cómo tengo que hacer con todo esto, tratando de ver, porque todavía no se lo tengo resuelto, o si ya o si ya lo tengo resuelto y de alguna manera lo estoy siguiendo, pues los cibercriminales siguen haciendo de las suyas y siguen yendo a velocidades que finalmente, aunque yo tenga todo esto considerado, pues finalmente me están pegando y me están impactando. Entonces aquí a lo mejor, si ustedes tienen alguna experiencia similar, me gustaría que la vayan poniendo en el chat
Pero es un tema bastante interesante que hay que pensar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para poder ir a la misma velocidad que van los cibercriminales? Por otro lado, si ya bien vimos un poquito cómo está la tormenta, hay que ponerse a pensar en que también las organizaciones requieren herramientas más modernas, ¿no? Justamente lo que veíamos inicialmente, ¿no? Cuando decíamos, lo que pasa es que antes las organizaciones estaban basadas en poder estar protegidas porque ya tienen un firewall, tienen antivirus, tienen alguna cosa, pero esta realidad no es necesariamente lo que tienes que hacer. Tienes que también ir a la par de cómo va la tecnología. Tener herramientas que te ayuden a poder tener información en tiempo real, información contextual y que no nada más te dé vulnerabilidades, sino que sea capaz de poder usar la información para poder identificar los riesgos y poder hacer una priorización basada en contexto. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera entonces tienes que utilizar herramientas que no nada más detecten o que no nada más alerten, sino que también te ayuden a entender el por qué y que eso te puede ayudar a hacer realmente una solución o un norte para ver qué tienes que hacer. Otro punto importante tiene que ver con la priorización basada en la explotabilidad, la criticidad de los dispositivos o el impacto del negocio. ¿Por qué? Porque probablemente a lo mejor yo estoy enfocado en tengo que aplicar el parche específico de esto en toda la organización, pero probablemente ese parche nada más te afecta en un server, o te afecta solamente en un endpoint, o te afecta solamente en un segmento de máquinas en particular. Pero ¿cómo puedes hacer esa priorización de manera inteligente? ¿O cómo puedes saber que esto es lo que realmente me puede o me debería de preocupar en este sector de la red? Entonces, tener herramientas que te ayuden a hacer esa priorización un poquito más basada en el contexto, que también te permita hacer acciones automatizadas y rápidas que finalmente no te vayan a impactar a nivel organizacional. Es decir, yo sé que tengo que aplicar este parche, sé que tengo que aplicar este script, sé que tengo que aplicar un protocolo o deshabilitar un protocolo dentro de los equipos, cambiar una configuración o algo, pero que de alguna manera yo le pueda delegar a una plataforma o delegar a una persona, un administrador o lo que sea, una acción que sé que en el momento en que lo voy a pedir, me tengo que despreocupar de que esto se vaya a ejecutar o no se vaya a ejecutar, sino que realmente confiar en que realmente lo pueda hacer y que lo vaya a hacer rápido y que finalmente no me vaya a impactar. Entonces, ese es otro de los puntos a los cuales tienen que apuntar las organizaciones. Otro punto interesante es que deberíamos de tener protección independientemente de si no existe la protección oficial. Por ejemplo, en este caso muy particular, si estamos hablando de que tenemos una vulnerabilidad específica y que de alguna manera el propio fabricante no ha liberado el parche oficial, yo no me puedo esperar a que la empresa libere el parche, porque también tengo que ir un paso adelante. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder contener la vulnerabilidad mientras existe ese parche? ¿O qué tengo que hacer para poder aplicar una protección en un server? Pues me asignan la ventana de mantenimiento que probablemente vaya a ser hasta entre los próximos 3 meses. Esos 3 meses ese servidor no se puede quedar aislado, no se puede quedar sin información. Deberíamos de poderlo proteger independientemente de que no lo puedan ejecutar o que no pueda correr un parche porque no tengo la ventana asignada. Entonces, fíjense cómo tenemos que pensar o repensar un poquito los procesos. Y ya como último, que finalmente pudieras unificar toda esta información para poder hacer la remediación de todo esto a través de una herramienta consolidada. Porque si bien de alguna manera estamos viendo que tenemos información y que vienen entradas por todos lados y que los administradores son diferentes y que los contextos son distintos y que la gente que la administra también es diferente y que conoce otras cosas, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que estas personas tampoco platican entre ellas. Entonces tenemos que tener algo que nos ayude a consolidar y recibir toda esta información para poder centralizarla. Entonces, ahora sí, hablamos un poquito acerca de la problemática, qué es lo que está pasando hoy en día, ¿no? A nivel los requerimientos tal cual. Si nos ponemos a pensar específicamente ahora ya a nivel organización, lo que comúnmente sucede, casi siempre hablamos de que las organizaciones conforme empiezan a crecer, justamente para poder contrarrestar las necesidades de todo esto, empiezan a dividir los equipos en diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos comúnmente un equipo enfocado a ciberseguridad, un equipo enfocado a IT y un equipo enfocado a desarrollo. El problema que tienes aquí son los focos que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, ciberseguridad, una de las tantas cosas que tiene que hacer, porque tienen un job description y una lista interminable de cosas que tienen que hacer, tiene que ver con esta parte de identificación de vulnerabilidades y la priorización de las mismas. El problema es, aquí existen N cantidad de herramientas que lo puedan hacer. Hay gratuitas, hay pagadas, hay la roja, la amarilla, la verde, la azul, la que quieras. El problema está en, una vez que identifico todo esto, ¿cómo lo priorizo? La gran mayoría de las veces esto viene priorizado a través de la criticidad.
Pero como bien lo acabamos de platicar, debería de ser más importante priorizarlo a través del contexto, el nivel de explotabilidad, lo que realmente me puede llegar a impactar. Pero ese análisis no es fácil sacarlo directamente a través de una plataforma de detección de vulnerabilidades. Entonces aquí empezamos a tener ciertos retos. El problema aquí es que de todos modos, y con base a lo que acabamos de platicar del gran volumen de vulnerabilidades que hay, ¿quién resuelve todo esto? No lo resuelve aquí, lo resuelve IT. Pero el problema de IT es que IT, dentro de sus funcionalidades, una de las tantas cosas que tienen que hacer es atender ciberseguridad, porque mi función principal es que la red funcione y operar la red. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, dentro de todas las cosas que tengo que hacer y con todo el volumen de cosas que me piden acá, pues no lo puedo ejecutar. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacrificar la operación. Entonces, aquí empieza a haber otro reto importante y esto casi siempre se ve reflejado como una eterna rivalidad entre estas dos áreas. Ciberseguridad dicta cosas y no me hace caso, no lo puede ejecutar o inclusive no tienen las herramientas para poder hacerlo. Entonces esto se ve reflejado como un choque muy fuerte entre esto y si a esto le agregamos otras áreas como hoy en día está muy de moda el tema de DevOps o algunas otras, pues esto se complica mucho más y se vuelve una tormenta cada vez más compleja. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que estamos proponiendo como parte de la resolución de todo esto? Nosotros tenemos una plataforma que se llama BRX. BRX nos va a poder ayudar a entrar dentro de un ciclo que va a comenzar con un tema de descubrimiento de vulnerabilidades. ¿Descubrimiento de vulnerabilidades en dónde? Pues entonces hacemos un descubrimiento y un inventario de activos, activo de hardware y de software. Entonces, al momento de que ya tienes una lista de las cosas que tienes y de las cosas que te duelen, entonces ahora sí podemos hacer una priorización. Pero una priorización inteligente, no nada más basado en la criticidad, sino agregando parámetros que me ayuden a agregar contexto para poder realmente saber qué es lo que realmente me puede llegar a impactar y lo que me puede doler dentro de la organización. Y una vez que dentro de la propia plataforma ya sabes qué tienes que hacer, poder resolverlo directamente desde aquí. De alguna manera poder tener o tomar diferentes acciones para poder resolver. Ahorita vamos a ver de qué se trata o qué podemos hacer como acciones. Pero finalmente todo esto va a ser un ciclo interminable, porque en todo momento siempre van a seguir saliendo nuevos equipos y nuevas vulnerabilidades, siempre va a tener que seguir priorizando y siempre va a tener que seguir remediando. Por consiguiente, este ciclo y estas acciones, muchas de estas cosas yo las puedo automatizar. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí yo pueda destinar mi tiempo en las otras 30 cosas que tengo que hacer dentro de la organización y delegar que estas cosas que se pueden o que se pueden correr solitas se ejecuten y se ejecuten bien. Y que de alguna manera me permitan irme a comer tranquilo con mi familia el fin de semana, porque no voy a tener una ventana de mantenimiento, no voy a tener un tema tan crítico o explotable, no voy a poder ir un paso adelante de los cibercriminales y poder tomar acción. Ahí te les voy a mostrar el cómo. Pero no sé si esto les empieza a hacer sentido, sobre todo con el hecho de poder identificar qué cosas puedo hacer yo dentro de mi propia función para poder optimizar y mejorar todo este proceso que acabamos de platicar. Entonces, si bien ahorita todo esto que está aquí es básicamente lo mismo que les acabo de platicar, que se los voy a mostrar ahorita mejor en vivo para que les haga un poco más de sentido, pero finalmente poder tener una plataforma que tanto le sirva a la gente de infraestructura como a la gente de seguridad y que empecemos a platicar el mismo idioma, que tengamos todas las mismas métricas y la misma información para poder entender el por qué se toma la decisión o la acción de parchar esto o de no parcharlo o en dónde ejecutarlo o en qué momento o en qué procesos o por qué tiene cierta criticidad. Que empecemos a platicar entre las diferentes áreas y que tengamos los mismos objetivos y los mismos KPIs. ¿Okay? Entonces, ahora sí, vamos a ver una breve demo de cómo funciona todo esto y me gustaría preguntar mientras yo abro la sesión si hay alguna duda, algo que quieran que profundicemos o algo que no haya quedado muy claro. Entonces, vamos a ver aquí un poquito el chat, a ver si por la casualidad hay alguien que haya mostrado algo. Vamos a ver. Hasta ahorita no hay preguntas, entonces, o una de dos, o nadie me está poniendo atención, o fui muy claro. Entonces, espero que haya sido más bien muy claro. Les voy a mostrarles un poquito cómo se ve todo esto, ¿no? Esta es nuestra plataforma como tal de Vicarious, ¿no? Donde básicamente vemos que aquí tengo dashboards, tengo información y demás, pero antes de entrar en esta parte es importante cómo llegó la información aquí, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma que vive en la nube, que trabaja a través de agentes que pueden ser instalados en Windows, Linux y Mac. ¿Por qué es importante esta información? Porque muchas veces me dicen, híjole, es que sabes que yo dentro de mi organización tengo una plataforma amarilla, roja, azul, verde, la que quieras,
que el análisis de vulnerabilidades lo hace a través de la red. El problema es que eso, como bien lo acabo de decir, hace un análisis de vulnerabilidades, no hace remediación. La única forma en que tú puedes resolver y remediar una vulnerabilidad es viviendo directamente dentro del asset. No puedes hacerlo de manera remota. Por consiguiente, por eso trabajamos a través de agentes. ¿Okay? Estos agentes, dicho sea de paso, son bastante ligeros. No generan un consumo excesivo de CPU ni nada. De hecho, prácticamente lo único que hace el agente es cuando tú instalas, saca información específica del sistema para poder hacer ese inventario que platicábamos, ¿no? Donde, por ejemplo, yo puedo ver aquí de un equipo en particular que se llama DESGUI, que tiene un sistema operativo X, que tiene o le hacen falta tales actualizaciones al sistema operativo, que tiene tantas aplicaciones que le hacen falta tales actualizaciones a las aplicaciones, o inclusive poder saber si tuviera 1, 2, 50 IPs, aquí ver toda la información a nivel de networking y poder ver datos específicos y estadísticos para hacer ese inventario de hardware y software. Entonces aquí se fijan, aquí yo tengo memoria, procesador, disco duro, etc. Entonces, de entrada, yo ya tengo, o ya simplemente instalando la plataforma, yo ya sé en dónde estoy parado. Yo ya sé qué equipo es a nivel de hardware, yo ya sé qué tiene a nivel de software, y como yo ya tengo todo eso y en el backend se procesa, automáticamente puedo saber qué me duele. Puedo saber cuáles son las vulnerabilidades o los CVEs que me están afectando. Y con base a esta detección, puedo asignar un nivel de riesgo. Entonces, fíjense, esto nada más pasó simplemente instalando la gente. Aquí, olvídense de ese concepto que muchas veces se habla acerca del tema de análisis de vulnerabilidades, que siempre dices, tuve que correr un escaneo. Los escaneos son obsoletos. Un escaneo lo que hace es tener que inyectar tráfico dentro de la red, que inclusive me puede llegar a saturar la red, para poder sacar información y estadísticas y lo que sea. Nosotros aquí no tenemos que correr escaneos. Como yo ya vivo dentro del asset, ya sé que me duele, yo ya sé que le cambia y ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, de entrada, tengo información en tiempo real de lo que está sucediendo y lo que estoy viendo directamente dentro de mi asset. Como esto vive en la nube, yo alimento directamente la nube, y entonces si hubiera una incidencia que acaba de salir en este momento, automáticamente lo correlaciono con todos los clientes que tengo en la nube y tú lo vas a ver reflejado. Entonces tengo información en tiempo real de lo que está sucediendo. Entonces ahora sí, ya parto de que al momento de tener esta instalación, yo ya tengo la información cargada aquí. Esto, si ustedes nos dan la oportunidad de hacer alguna prueba de concepto entre sus organizaciones y demás, van a ver que esto realmente se hace en una sesión de media hora, de 40 minutos. Podemos llegar a esto entre su organización. Es muy fácil de hacer. Instalas el agentito y automáticamente tienes toda la información cargada aquí. Yo tengo información específica y estadística que le va a poder ayudar al equipo de infraestructura, como por ejemplo poder saber cuántos assets tengo, qué sistemas operativos, qué aplicaciones, etc. O podría verlo a nivel seguridad para poder decir de estas cosas que están detectadas aquí, cuáles son los niveles de riesgo, qué es lo que me duele, cuántos equipos están en un alto, mediano o bajo riesgo. Oye, Rafa, pero tú hace ratito me acabas de comentar que me dijiste que la priorización basada en criticidad no sirve, y yo estoy viendo que aquí tus aplicaciones las pusiste en un alto, mediano o bajo riesgo. La realidad es que sí, pero de estas cosas que yo te identificadas de este lado, cada una de estas cosas tiene ciertas características. Esas características yo las denomino los X-Tags. Y estos X-Tags básicamente son características para poder hacer un filtrado inteligente de esto. Agregar ese contexto, poder decir, ¿sabes qué? De estas cosas detectadas aquí, quiero que me interesa o me digas cuál de estas cosas hoy en día tiene un parche disponible. Y de estas cosas que tienen un parche disponible, quiero que me digas en realidad cuál de ellas es fácilmente explotable. Y de estas que son fácilmente explotables, quiero que me digas cuál de ellas tiene un exploit. Entonces, fíjese, a través de 3 simples clics, en lugar de decir tienes que resolver estas más de 1000 cosas que tienes o estas 1000 aplicaciones que tienes que resolver, enfócate en estas 10. No importa la criticidad. Aquí hay 3 de bajo riesgo, 2 de medio y 5 de alto. Lo que importa es que esto, si lo resuelvo, el equipo de ciberseguridad está satisfecho, porque esto es lo que realmente me puede llegar a impactar a mí como organización. Y yo como infraestructura estoy satisfecho porque esto lo puedo resolver sin problemas de aquí al final de la tarde. Entonces, fíjense cómo empieza a cambiar la percepción y cómo empieza a cambiar la comunicación. Estos filtros que yo les acabo de mostrar, yo los puedo utilizar para muchas cosas. Puedo ver, ¿sabes qué? Me interesa saber de todas las vulnerabilidades que tengo aquí, cuál de estas cosas me puede llegar a afectar, por ejemplo, para un ataque de denial of service, o cuál de estas cosas me puede llegar a afectar para un tema de remote code execution, o justo como lo acabamos de ver, que esto sí tiene un parche y que no. Entonces, de acuerdo a 3 simples clics,
puedo yo identificar mucho más eficientemente qué son las cosas que tengo que resolver. Y yo puedo entrar, por ejemplo, a ver el detalle de todas estas cosas, ¿no? Ahorita le voy a quitar el filtro para poder tener un poquito más de información que mostrar. Pero, por ejemplo, yo aquí puedo ver dentro de la lista de aplicaciones que tengo el Office, el OpenSSL, el .NET, Java, WinRAR, Firefox, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero para cada una de estas aplicaciones, yo voy a poder empezar a tomar diferentes acciones o diferentes puntos. Por ejemplo, yo puedo ver, a ver, ¿sabes qué? Me interesa saber el Firefox. Ah, pues mira, el Firefox, dentro de los 15 equipos que tú tienes dados de alta en este ambiente, lo tienes instalado en 2. Ah, entonces ya sé que esto está afectando a 2. Y sé que esta aplicación, por este iconito que está aquí arriba, esta aplicación tiene un parche disponible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esta aplicación hay que aplicarle un parche. ¿Cómo lo aplico? Pues tan fácil como que aquí abajo te va a mostrar cuáles son las acciones recomendadas para cada detección. En este caso, por ejemplo, para esta aplicación, simplemente yo tengo que decirle, instala el parche de seguridad. Y aquí te va a dar información un poquito más de si hubiera algún CVE asociado, cuántos equipos están siendo afectados, por qué versión hay y demás. Pero simplemente lo único que tengo que hacer para poder aplicar un parche es seleccionarlo y darle clic en actualizar. Me va a hacer un par de preguntas más enfocadas a cómo quiero que se ejecute ese parche. Por ejemplo, ¿sabes qué? Necesitamos que si el usuario o qué quieres que haga el propio usuario. ¿Quieres que el usuario, si yo le mando a hacer una actualización y la actualización requiere un reinicio, el usuario lo pueda detener, posponer, cancelar, pausar? Quiero que le force el reinicio, quiero que le mandes un pop-up, quiero que lo programes para tal hora, quiero que hagas esto. Tú defines nada más cómo quieres que se ejecute. Pero así de esa misma forma, simplemente dando un clic, yo puedo hacer una actualización prácticamente de toda la red y de todos los componentes. Entonces, fíjense cómo empezamos a resolver de entrada, tanto ya detecté y ya resolví. Pero hasta aquí dices, este es el escenario ideal. Pero en la realidad es que ustedes no me dejan mentir que en sus organizaciones esto no pasa. ¿Por qué? Híjoles, ¿qué crees? Yo no puedo aplicar el parche porque si aplico el parche deja de operar la aplicación crítica del negocio. Si le cambio la versión de Java 1.2.3.4 a la 1.2.3.5 ya no funciona en el módulo específico de facturación de tal cosa. Entonces muchas veces tenemos que asumir el riesgo de no poder aplicar un parche. Pero el asumir el riesgo no quiere decir que de alguna manera no lo puedas contener. Entonces para eso tiene un segundo mecanismo de protección. Nosotros le llamamos Patchless Protection o XProtect. Esto lo que hace es que si por alguna razón yo no puedo aplicar el mecanismo o el parche tal cual a la aplicación, o inclusive porque ni siquiera existe el parche, lo que puedo hacer es, puedo tomar esta aplicación y aunque sea vulnerable y tenga el hueco, le pongo un escudo. Y entonces voy a ser capaz de poder auditar todas las llamadas del sistema que le vayan a llegar hacia esta aplicación. Si alguna de estas cosas que está aquí es una cadena de explotación, directamente en memoria yo sea capaz de poder tirar ese paquete. ¿Para qué? Para que de alguna manera, independientemente aunque tenga el hueco de seguridad, no se pueda explotar porque en memoria ya lo estoy tirando yo. Esto es como una protección sin parches y esto es lo que conoce en el mercado como un parche virtual. Entonces, de alguna manera ya tengo un segundo mecanismo de implementación. Tengo parches físicos y tengo contención sin parches. Y un tercer mecanismo importante aquí es qué pasa con todas esas vulnerabilidades que no se resuelven a través de un parche. Tiene que ver más con temas de ambiente, sabes que hay que hacer configuraciones en el sistema, cambiar este archivo de configuración, cambiar esta llave de registro, hacer la instalación de este software, o sencillamente me interesa saber lo que está pasando en el ambiente tal cual. Entonces nosotros podemos trabajar con scripts que si bien yo tengo una biblioteca pública bastante robusta de más de 1150 scripts, tú también puedes hacer aquí a lo mejor un filtrado para poder ver, a ver, ¿sabes qué? Me interesa saber qué puede ser la plataforma hoy en día para un servidor de Windows, para hacer un hardening del sistema. Pues mira, pues podemos bloquear ciertas cuentas, quitar el acceso del usuario de guest, deshabilitar un protocolo, quitar los servicios de impresión, quitar el autorun, lo que quieras. Pero este tipo de cosas, si bien dices, eso lo puedo hacer yo, puedo ir a cada máquina y hacerlo, pero a ver cómo lo vas a hacer en tus 100, 200, 500 máquinas al mismo tiempo a través de un clic. Como te acuerdas que hace rato platicábamos acerca del tema de los tiempos, la velocidad, el dinamismo que debemos de tener, pues entonces esas cosas simplemente dándole yo un clic aquí, lo puedo resolver en toda la red. Si bien de alguna manera, como yo les platicaba, tengo una cantidad de scripts públicos bastante robusta y que están asociados y los tengo filtrados por funcionalidad, tú puedes crear tus propios scripts.
Si, por ejemplo, en tu propio ambiente tú detectaste que para poder resolver un problema necesitas hacer A, B, C, D, E acciones, tú podrías programar estas acciones para que a través de un simple clic se ejecute a toda la organización. Entonces, ahora es que aquí la imaginación es el límite, porque podrías hacer algo tan simple o tan burdo como cambiar el wallpaper de la organización, o algo tan complejo como que tuviera que ver con necesito que saquemos este y este log para hacer un análisis forense y que además en todas las máquinas nos aseguremos que la implementación de este software esté con esta configuración en particular, o que cambiemos los DNS de la red para poder hacer algo. Entonces, simplemente a través de un script que le doy un clic, lo puedo replicar en toda la red. Entonces, poniendo un poquito en resumen y en perspectiva, Vicarious es una plataforma que en la nube, que a través de un agente que puede ser instalado en Windows, Linux y Mac, voy a poder recopilar información del asset para poder hacer un inventario de hardware y software, y con esta información poder hacer una priorización basada en contexto y poder ejecutar 3 mecanismos principales de remediación: aplicar parches físicos, una contención sin parches o ejecución de scripts, que finalmente esto viene a responder a toda esta parte que yo les platicaba acerca de cómo poder tener un dinamismo para poder tratar de ir un paso adelante de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo del cibercrimen. Cómo poder minimizar ese tiempo de detección, ese tiempo de remediación o la ejecución de las cosas para poder ir un paso adelante. Entonces, de este lado, de alguna manera, entonces resolvimos tanto la parte de ciberseguridad, de la detección, de la priorización, y la parte de la remediación a partir de la agente de infraestructura. Y todo esto, lo que les conté y lo que no les conté, entra dentro de una única licencia que se llama BRX. ¿Ok? Ahora, oye, Rafa, pero espérate. Bueno, más que nada aquí quisiera preguntarles si hasta lo que llevamos ahorita hay alguna duda o algún comentario. Vamos a revisar el chat. Vamos a ver. Creo que no, perfecto. Miguel Briceño, está todo claro, perfecto. Entonces, si hasta ahorita no hay preguntas, van a decir, oye, Rafa, pero espérate. Cuando estábamos hablando de este webinar y demás, decías, y luego, ¿dónde está esa parte de la inteligencia artificial? ¿No? Decías, ¿cómo puedo yo entonces poder actuar y poder responder de una manera un poquito más inteligente? Y lo que me acabas de decir de todos estos equipos que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Si bien esta es nuestra solución core business y que finalmente de alguna manera nosotros también ocupamos diferentes mecanismos internos para priorizar información y que esto sea mucho más eficiente para ti, muchas veces tú también necesitas un poquito más de información para poder resolverlo. Para poder hacer eso, estamos liberando una plataforma que se va a liberar más o menos en un par de meses más, pero que ya existe la versión alfa bastante interesante, que es una plataforma completamente agnóstica a Vicarious. Es decir, tú puedes tener una plataforma de reportes cuya ingesta de datos sea prácticamente cualquier cosa que tú tengas hoy en día en la red. Ya tienes un Tenable, tienes un Qualys, tienes el propio Vicarious, tienes un CrowdStrike, tienes un Sophos, tienes un Wazoo, lo que quieras, que yo pueda detectar y registrar esta información y que yo pueda correlacionar todo esto específicamente para poder identificar la parte de vulnerabilidades. ¿Y esto cómo se ve? Básicamente se ve así. Lo que yo puedo hacer a través de esta plataforma es una inteligencia de negocio y reportes, donde, por ejemplo, aquí tú puedes ver, mira, ¿sabes qué? Tengo aquí tantos equipos dados de alta, tengo tantas vulnerabilidades únicas, tantas son explotables. Oye, Rafa, pero espérate, esto es lo mismo que tú me enseñaste que hacía BRX. Sí, pero recuerden que esta información que está aquí no necesariamente viene de BRX, viene de la ingesta de datos de las múltiples cosas que yo tengo dentro de la red. Entonces, ¿qué quiere decir? Que leyendo los logs de todo lo que tengo en la organización, puedo identificar qué es lo que me duele, cuántos equipos hay, qué es lo que tengo que hacer, cuántas vulnerabilidades realmente se pueden resolver, cuántos vectores de ataque tengo, qué es lo que está sucediendo, o inclusive ver el detalle de todas estas cosas. Por ejemplo, poder decir, oye, ¿sabes qué? A ver, me interesa saber qué vulnerabilidades tengo o qué es lo que está pasando. Pues mira, por ejemplo, vulnerabilidades detectadas en los últimos meses, tienes tantas, están afectándose tales productos, tienes tales campañas que están haciendo esto, de las vulnerabilidades que están siendo afectadas en los vectores o las tácticas de ataque son enfocadas a este tema. O inclusive ver el detalle de todo esto, ¿no? Por ejemplo, estas son las vulnerabilidades detectadas. Recuerden, no viene por Vicarious, viene por toda la información y por todos los logs que yo tengo acá. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, esto que yo tengo aquí, me interesa saber algo en particular, puedo ver el detalle específico de algo de aquí. Entonces, decirle, a ver, ¿sabes qué? Me interesa es que me digas esta vulnerabilidad. Entonces, si se fijan lo que acaba de hacer,
es que me acaba de sacar un chatbot. Un chatbot que a través de inteligencia artificial me va a poder ayudar a entender de qué se trata esta vulnerabilidad. Es decir, aquí, oye, Rafa, pues eso de qué me sirve. Esto es tan fácil como que yo copio esta vulnerabilidad en Google y puedo ver lo mismo. Pero fíjense, no es lo mismo. Porque aquí al momento de que yo le puedo ver y que tiene, ya me da el detalle de la vulnerabilidad, aquí abajo me da la opción de poder preguntar y saber qué es lo que está pasando. Que recuerden que a través de la propia inteligencia artificial, yo poder utilizarla. Entonces, si esto es inteligencia artificial, yo le puedo inclusive hablar en español y le puedo decir, quiero que me digas esta vulnerabilidad en qué assets de la red se encuentra. Entonces, recuerden que a través de la ingesta de logs de múltiples cosas, me va a poder ayudar a correlacionar información. Entonces, si bien yo como ya le escribí en español, me debería de contestar en español. Y me va a decir entonces, ahora sí, en mi propio lenguaje natural, de qué se trata o dónde más lo voy a encontrar. Entonces vamos a esperar aquí un par de segunditos a que me digan dónde la encuentro dentro de la red. Pero fíjense, de alguna manera, entonces, poder empezar a evolucionar un poco en esto. Aquí va a decir, mira, ¿sabes qué? La vulnerabilidad tal la encuentras en este asset. Perfecto. Entonces, a ver, me interesa saber, ¿existe un parche que resuelva esta vulnerabilidad? Entonces, aquí podría haber dos opciones. Podría haber la opción de que me diga que no existe un parche o que sí existe. Si no existe, le puedo decir, quiero que me ayudes a saber cómo puedo llegar a contener esta vulnerabilidad, que me ayudes a generar un script, que me ayudes a hacer algo que finalmente otra vez, ahora sí, a partir de Vicarious yo lo pueda ejecutar y que pueda saber de qué se trata. Entonces, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, hoy en día no existe un parche directo para este sistema operativo. ¿Cómo se puede resolver la vulnerabilidad? Pues aquí está. Entonces yo le puedo decir aquí, quiero que me digas o que me expliques o que me hagas el parche o que me ayudes a generar el proceso y todo. Y que fíjense cómo de alguna manera ya no necesito tener expertos que platiquen entre esto, sino que la propia inteligencia artificial ya lo hizo por mí. Entonces yo nada más le voy preguntando en lenguaje natural para entender qué es lo que pasa. Si en este caso existiera, por ejemplo, el mecanismo de remediación, y ahora sí, mediante la integración de BRX o de Vicarious, yo poder aquí decirle, quiero que ejecutes el parche que lo resuelve, quiero que ejecutes este proceso, quiero que hagas un script y lo implementes en todas las máquinas y que a través de todo esto yo pueda resolver todo esto. Entonces, ¿se acuerdan que yo hace ratito platicaba acerca de que puede ser que muchas veces tenemos una ingesta de datos bastante interesante dentro de la organización, pero que no sabemos realmente quién es el que está en lo correcto y quién no? Entonces, a través de esta propia plataforma le puedo decir, tal aplicación me detectó tal vulnerabilidad, tal no me la detectó, quién es el correcto. Entonces, aquí a lo mejor te diga, mira, Qualys la detectó porque el mecanismo que utiliza Qualys es porque lo hiciste a través de un análisis de red. Y entonces el mecanismo que utiliza es por la red, bla, 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 y la vulnerabilidad que encontraste es de red. Pero Tenable no te la encontró porque el Tenable lo tienes trabajado a través de un agente y entonces el agente no ve vulnerabilidades de red, ve vulnerabilidades locales. No quiere decir que no lo detectó, sino que lo están cubriendo de una manera diferente. Entonces, que te ayude a entender el por qué y que finalmente a través de la plataforma también puedas tomar acción a través de BRX. Entonces, fíjense cómo esto empieza a tener también cierta relevancia porque me va dando un dinamismo mucho más eficiente para saber qué es lo que tengo que hacer. No nada más es una priorización basada en contexto y basada en los problemas que puede generar, sino también poder inclusive preguntarle aquí cuál es el nivel de impacto o las cosas que me pueden llegar a afectar. O generar también tales gráficas o tales KPIs o tales reportes que te pueda ayudar a entregar tus reportes a quien se los tengas que entregar, a un área de auditoría, a la dirección de seguridad, al CISO, al CTO o a quien quieras, pero podrían inclusive armar necesito que me ayudes a armar un reporte que tenga A, B, C, D, E, con tal información, con tales KPIs, con tal tipo de gráficas y que solito lo haga. Entonces pongo a trabajar una plataforma por mí para yo poder destinar mi tiempo y mis recursos en las otras 300 cosas que tengo que ejecutar. Que todo este proceso de medición de vulnerabilidades no me quite el sueño. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Parece que no. Entonces, ahora sí que ya nada más cerrando un poquito justamente la presentación, y nuevamente les pido por favor que me pongan aquí preguntas y demás. Cerrando un poquito esto, entonces, y poniendo un poquito en resumen y en perspectiva, Vicarious es una plataforma en la nube que a través de la gente Windows, Linux y Mac soy capaz de recopilar información del asset para hacer un inventario de hardware y software
Y con esta información y basado en todo esto que acabamos de hacer, poder hacer una predicción basada en contexto y ejecutar mecanismos de remediación, parche físico, contención sin parches y ejecución de scripts. Y todo esto, independientemente, si no tengo vicarios o si tengo vicarios o tengo N cantidad de herramientas dentro de la red, tener una plataforma que pueda leer o interpretar todas estas cosas y a través de inteligencia artificial correlacionar esta información para poder decirme qué es lo que tengo que hacer o inclusive desde la propia plataforma actuar para poder mediar. Ahora sí que dando los tiempos suficientes a todos nosotros para poder destinar nuestro equipo o nuestro tiempo en lo que realmente nos importa, ¿no? Entonces, ahora sí que solo me resta agradecer el que hayan estado en esta sesión. Si nuevamente vuelvo a abrir la sesión de preguntas y respuestas por si tienen alguna duda o algo que quieren que profundicemos o que veamos en particular. Y ahora sí que muchísimas gracias por su atención, ¿no? Perfecto, Rafael. Muchas gracias por la presentación y por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias también a todos los asistentes que nos acompañaron y se quedaron hasta el final. Esperamos que pues esta sesión les haya resultado útil y que les haya brindado una perspectiva sobre los retos que enfrentan actualmente en sus organizaciones. Asimismo, en las próximas horas nos estaremos comunicando con ustedes para compartir información adicional sobre el tema que revisamos el día de hoy, y por ahí también tenemos una pequeña sorpresa para nuestros asistentes que se quedaron hasta el final. Así que estén muy atentos, por ahí nos estaremos comunicando con ustedes. Y si alguno de los temas que vimos hoy les llamó la atención, hizo pensar en alguna situación dentro de su organización, con mucho gusto. Veo que alguien levantó la mano por aquí. Miguel Sí, Ángel, a perdón, ver, no te quise interrumpir. ver. Por aquí hay una preguntita que dice que si el uso de la inteligencia artificial tiene un costo extra. Estamos hablando de que como tal la plataforma de BRX per se, tienes el costo de la plataforma y administra y revisa y todo esto en la parte del backend tal cual. Pero todo esto que les acabo de mostrar de la ingesta de datos, la inteligencia artificial, los reportes y demás, es una plataforma independiente que se llama B-Intelligence. En este caso, esta plataforma tiene un costo particular, pero aquí también se juegan varias cosas, porque aquí hablas de la inteligencia artificial. Si tú hoy en día dentro de tu propia plataforma utilizas una inteligencia artificial, ya tienes tu propio LLM, lo puedes integrar en la nuestra y te puede costar cierta cosa. Si no tienes hoy en día una plataforma, te podemos hacer un bundle completo con la integración de todo y poderte entregar una plataforma con otro costo en particular, ¿no? A nivel si nosotros traigamos el bundle completo, no tienes una limitante a nivel de tokens, no tienes una limitante a nivel de nada. Básicamente lo que tenemos que ir revisando es la cantidad de integraciones que quieras meter dentro de tu propia plataforma, pero una vez que tienes esto, prácticamente actúa de manera independiente, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Por ahí veo otras preguntitas. ¿Cómo calculan ese costo? Lo podemos ver directamente ya contigo como un proyecto ya en particular, y a través del equipo de GL7 lo podemos coordinar, ¿no? Y pues creo que ya son las preguntas que había. Y Miguel, perfecto, una demo de una prueba de concepto. Con gusto lo podemos ir platicando un poquito más adelante y lo coordinamos a través del equipo de GL7. Muchísimas gracias, Miguel. Así es, ya que se acabe la sesión, nos estaremos comunicando con ustedes justo para aclarar todas estas inquietudes, darles más información de ser necesario. Y pues como les comentaba, con mucho gusto pues podemos seguir esta conversación y compartirles más información. Creo que ya no hay ninguna pregunta. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a los invitados por quedarse hasta el final y por asistir a esta sesión. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de futuros eventos o webinars como este y contenido de valor para sus organizaciones. Entonces, de parte de GL7 y Vicarios, les agradecemos nuevamente por su participación y que tengan excelente día. Excelente. Muchas gracias a todos. Buen día. Nos vemos. Gracias.
Perfecto, entonces creo que ya salieron varios y listo. Ya no hubo duditas, Sale. entonces ahora sí que... Muchas gracias. No, hombre, Estamos en espero que haya sido contacto. de utilidad y no les haya dormido mucho, pero espero que haya estado bueno. Pero muchísimas gracias, Lucía. Claro, ahí nos ponemos de acuerdo para las pruebas. Gracias. Claro que sí. Bye. Buen día, hasta luego.